sorry por Pero la ya, tardanza. está pésimo. No, pero vale, 12 de la noche. ¿Y todo esto? Ya, la tengo. Sun is shining bright, decide to leave this land. It's fun that full of people that the treasures in your hand. The full of state kitchen with the takes us to the sea. She's done another picture, what makes us Mr. Free. Hoy nos acompañan en Entre Shot César Santibáñez, o más conocido como Rasek Señavigna. Productor, guionista, ex abogado, escritor de cómics, ya todo, ya mucho ya. Qué mal. César, gracias por recibirnos. Uy, Uy, copita. perdón. Me olvidé. Gracias por recibirnos en Entre Shots hoy día. Vamos a hablar de todo un poco, vamos a pasarla bien, a ver cómo va. Dale, ¿Te mano. parece? Chévere. ¿Empezamos? Buenazo. Dale. Buenas. Toma asiento, hombre. Tu casa. Al contrario, gracias por venir. Oye, genial. Ah, toma asiento. Pero parece que tu casa se ha quedado en la época de los 50, Lima 40. ¿De qué años son estas sillas, bro? Estos sillones son re antiguos, porque estos sillones llegaron cuando heredamos la casa de la abuela. Entonces, obviamente estaban súper viejos y lo mandamos a refaccionar y tal. Es una manera un poco de tener vivo su recuerdo y que interactúen sus cosas en la casa, ¿no? Es Oye, pero está bravazo. ¿De qué años son? ¿Sabes más o menos? No tengo ni la más mínima idea. Sé que son re antiguos, pero no. ¿Y te vino con todo esto, toda la casa? No. Nos hicimos de todos los muebles. Tampoco estaba esto, no habían muchas cosas que hay ahorita. Oye, pero esa vaina está... O sea, Es cómodo. Es caché bravazo. Mira, te ¿Cómo? puedes sentar así ya cualquiera sale en la entrevista. Pues. Pero también tienes un montón de libros. Tu biblioteca está bien tuneada. Sí, Está bueno, muy bien es- tuneada. Es parte de mi vida, ¿no? Tienes libros de todo tipo, cuentos. Ahorita estoy pegadazo con dos temas específicamente, ¿no? Que es la cultura moche y la Lima del siglo XVIII. Que no sé por qué me obsesionan tanto. Y sé que compro un montón de libros acerca de esos dos temas porque me encantan. Y bueno, la música criolla que siempre ha sido la pasión. Cada vez que encuentro un libro de música criolla siempre lo compro para revisarlo, para leerlo. ¿De qué artista más o menos de la música criolla? ¿Peruana o latinoamericana? Peruanos, todos son peruanos. ¿Quiénes? Pucha, Escajadillo, Mosto, Lara. O sea, me gusta mucho la música ¿Carmencita criolla. Lara o qué No, Lara? al Alejandro Lara, Alejandro que es un Lara. compositor que, bueno, ya falleció el año pasado. Tuve la suerte de conocerlo una vez en el Breña. Tomé un pisquito con él. Y claro, los criollos se van, pues, ¿no? Pero al final estos libros son justamente documentos de los centros musicales, de cómo la música criolla... Y ese es uno de los temas que me apasiona un montón. Y bueno, o sea, cuando viajo compro No, libros. pero ¿estos muñequitos también son tuyos? No, esos son de ustedes. Ah, vino con el set y todo. Pero está buenazo, acá tienes varios compositores, intérpretes. Cada lugar a donde voy compro un libro siempre. O sea, si voy, por Ese es ejemplo, al del museo, compro cosas. Esto es Esto el sí. romanticismo. Eso de acá sí son periodos del arte, pero a partir de aquí cada viaje que hago compro un libro. O mi esposa, ¿no? Compra cosas así, cada que viajas a un lugar, ¿Y museo. libros de qué más tienes? Ala, de todo. Bueno, tengo libros para niños que están acá atrás, que no se ven ahorita, pero esta sección y esa sección es la sección de mi hijo. Entonces, todas las noches le demos cuentos y él viene, escoge su libro y se lo lleva por ahí. Arriba tengo solamente El Principito. Tengo varias ediciones del Principito en varios idiomas, ¿no? En latín, cosas medio raras. Porque nos gusta mucho ese libro, a mi esposa y a mí. Y tienes libros de ciencia ficción también. Sí, claro, un montón. Me gusta mucho la ciencia ficción, me parece un género alucinante. Hay varios géneros, está cyberpunk, steampunk, solarpunk. Hay ¿Qué géneros Renaissance tienes ahí? Punk, Por lo general, me gusta mucho el cyberpunk. Pero, o sea, de ciencia ficción lo que venga, ¿no? Desde Julio Verne, que también era ciencia ficción, hasta lo que es Blade Runner, o sea, bueno, Sueño de los androides con ovejas eléctricas, que es el libro original, que la película se llamó Blade Runner, pero el cuento no se llamó así. Pero tengo un libro que es uno de los libros fundacionales de la ciencia ficción peruana, que no lo puedo conseguir, y ya no, es muy difícil conseguirlo. ¿Cuál es ese libro? Mañana las ratas. ¿Y dónde lo has buscado? Pucha, en todos lados. Es como el santo grial de la ciencia ficción peruana de José B. Adolf, un escritor que también ya falleció y tiene es una novela cyberpunk. O sea, la he leído, pero en computadora. Ya. Pero encontrar esa edición es muy tranca. Entonces, eso es como que...
No lo consigo. ¿Y toda esta banda del Cyberpunk, o sea, de chibolo te gustó, de niño? Sí, sí, me gustaba un montón. Me gustaba un montón el cyberpunk. La ciencia ficción desde siempre, ¿no? Desde que era chibolo. Era muy fan de Star Wars. Ahora me gusta Star Trek también. Y ya estoy metidazo hasta lo tuétano. Es bien bacán. Y eso te llevó, o sea, cuando estuviste leyendo los libros, te llevó también a la escritura, porque tú eres guionista y escritor. Claro. De cómic, de cuentos. Eso te llevó, imagino, desde niño. Sí, o sea, en realidad mi primer cuento fue de terror. Porque yo cuando era chivolo, había esos cineclubes donde te alquilaban, que no es como Blockbuster, es más antiguo, ¿no? Ya, claro. O sea, yo soy del 80 clavado. Entonces, en el 86, 87, tenías estos clubes de, te alquilaban películas en Betamax. En esa época era Betamax. Entonces, Ya no llegué, ya. ya, Ya no llegué está ahí, bien. ya. Es antiguo. Entonces, el Betamax, tú lo comprabas y alquilaban una película de dibujos animados y de pronto alquilabas un par más de terror, ¿no? Entonces, en esa época, que para mí es la época más chévere del terror, estaban todos los Gremlins, Pesadilla, los, todos los Ghoulies, todos los Monster House, todas las películas de terror. Y yo vivía aquí, yo vivía antes en este barrio, ¿no? Cuando era niño. Y a la espalda había un cine, que es el Ambassador. Ahora ya no es Ya cine. no existe el cine. Ya no existe. Entonces ahí, cuando yo me iba al nido, pasaba por ahí y veía todas las afiches de las películas de terror y me enganchaban un montón. O sea, tenía 5 años, 6 años. Bueno, sí, 4 o 5 años. Y me gustó el terror, antes que la ciencia ficción. Mi primer cuento fue de terror a los 7 años. ¿Te acuerdas cuál era la sinopsis de tu cuento? Claro, ¿Qué trataba? pero qué horrible. ¿De qué trataba ese cuento? Se llamaba El espectro de la venganza. Era un tipo... Claro, era un niño de 7 años contaminado por el terror ochentero. Entonces era un cuento... De hecho, tenía varias páginas de un pata que ve un asesinato y este villano tiene un rollo medio sobrenatural. Entonces, pero ese testigo, que es un tipo común y corriente, el héroe de la historia, lo acusa y gracias a esa acusación apresan y condenan a muerte al tipo ese asesino en serie. Y él antes de morir, ejecutado, le jura venganza, ¿no? Entonces el tipo dice, pero ¿cómo te vas a vengar? Pero lo que no sabía era que el tipo tenía este don medio raro sobrenatural y él regresa de la muerte para vengarse del tipo este. Y al final él termina persiguiéndolo hasta su dimensión extraña y Oye, qué era un quemadazo. ¿Y algunos locurón. de tus libros lo has hecho como que para que lo hagan real en audiovisual, en live action o algo? Mm, O una etapa, no sé, pues, de animación o algo, un video, o todos siempre quedaron en, en libros o cuentos. hubo una propuesta para llevar Las moscas no vuelan de noche, que es una novela que publiqué con Garritos La Vida en el 2010, para llevarla a live action. No sé si se habrá hecho, Lucina. De repente sí, no lo sé, no tengo idea. Porque una vez que tú publicas, el cuento tiene una existencia independiente de la tuya. O sea, no puedes rastrearlo. Y ya la gente lo va leyendo y tú le pierdes el rastro porque el rollo es publicar. Entonces después Claro. son seres independientes que tienen su camino. Entonces a veces te llegan noticias de alguien que le gustó y dices, ¿cómo llegó a ti esa historia? Entonces, no, la conté y te cuenta la historia de cómo llegó. Pero tú no tienes dominio sobre tus cosas una vez que las publicas, ¿no? Es muy difícil. ¿En qué año empezaste a escribir? O sea, ya profesionalmente, porque amateur me imagino desde hace tiempo. Claro, claro, amateur desde siempre, ¿no? Desde que era ¿Y muy en qué año niño. dijiste, bueno, voy a ser guionista o voy a escribir para tal cosa? ¿Cómo Hmm, empezó toda esa movida? buena pregunta. Bueno, yo acabé Derecho, ¿no? O sea, yo estudié Derecho. eh, Acabé porque hay que acabar las cosas En dónde estudiaste Derecho? en San Marcos. ¿Lo ejerciste? Sí, algunos años. Me metí al derecho inmobiliario, o sea, yo recuerdo que iba a dar mi examen de grado, o sea, Ya. a sustentar mi expediente, no sustentas un expediente. ¿Como una tesis? Como una especie de tesis, pero es un caso que tú te aprendes de un expediente, un caso real, Ya. y tú lo sustentas frente a un jurado en San Marcos. 4 tipos con ternos y súper así. ¿Y qué caso agarraste, te acuerdas? Un caso... ¿Era un caso real o un Era caso, un caso real, ficticio? de un despido de unos trabajadores de Telefónica. Eh, todo bien. Y recuerdo que ese día tenía solo 5 lucas para comprar mi constitución política para dar el examen también, Ya. porque lo defendías con texto. Pero justo en esa época había salido un Batman, pues, un Batman de Jim Lee. Entonces yo estaba pasando por el kiosco y no lo soporté y compré el Batman y no compré mi constitución. Y cuando estaba dando el examen, los tipos me dicen, su constitución, por favor. Y yo abro el maletín y veo a Batman. Y yo, uy, la constitución. ¿Y ahora qué hago, no? Y uy, pero bueno, al final salí bien, o sea, igual me ¿Aprobaste? gradué, me titulé y tengo mi carnet de colegio de abogados. ¿Cuánto Podría ir tiempo, al club cuando quiera. cuánto tiempo ejerciste? Algunos años. O sea, empecé practicando en la Suprema, en laboral,
eh, estuve en penal una semana, 2 semanas, fue terrible. Fue monstruo, pero era muy En duro. penal. No, en derecho penal. Ah. O sea, que en realidad es lo que más me gusta. Eh, y luego pasé en inmobiliario. ¿Y te has encontrado con amigos así de tu carrera de derecho? Y dices, oye, qué estás haciendo ahorita? Y tú les cuentas, le dices, mm, oh, ahora soy guionista. Y dices, oye, qué chévere, siempre sentimos que te gustaba eso. O decían, oye, qué raro, si tú también eras bueno en derecho. no, no era bueno, era terrible. Era terrible, era muy mal abogado. Porque no me gustaba. Pues entonces lo que te gusta al final es lo que vas a hacer. Pero, o sea, yo los veo, a los amigos de la facultad los veo poco por cosas de la vida, porque no coincidimos y además que Claro. paro ocupado todo el día. Pero sí, claro, o sea, hice muy buenos patas, las pasé muy bien en San Marcos, muy bien. Te abre un poco los ojos al mundo, ¿no? O sea, yo soy del Raimondi, entonces del cole, que es otro sistema completamente distinto, y pasar a la universidad y ver tanta vida, tanta política metida en... Yo nunca había vinculado educación con política, ¿no? Porque en el cole no pasaba eso. Claro. Y de pronto en San Marcos sí, ves que hay una movida, hay Hay un fuerte ahí, ideologías, claro. es lo caso. Uno Aprendí... tiene su posición, su lado Exacto, político. exacto. Aprendes que en el mundo hay muchas ideologías, que el país se mueve por fuerzas que tú no puedes controlar, pero que sí puedes entender. Ahí aprendí un montón en San Marcos, un montón. Fue bien chévere. Me gustaba mucho criminología, el curso que más me gustaba, como la mente del asesino, ¿no? Obviamente, como me gustaba mucho el terror y la ciencia ficción, yo estaba en mi Claro, salsa. o sea, imagino que leías todos los casos en cuentos o en libros y lo relacionabas con tu carrera en una. Sí, o al revés. A veces tomaba clases que me inspiraban. Por ejemplo, hay un curso que se llamaba Derecho Genético, que me parecía increíblemente bueno, que era ciencia ficción, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las preguntas clásicas de ese curso era, tu clon, tienes un clon Ya. de tu edad, todo bien. Eh, si mueren tu padre o tu madre, ¿tu clon hereda como tu hermano o como tu hijo? O sea, tienes que esperar que te mueras tú para heredar él, o hereda como si fuera tu hermano de tus padres, ¿no? Porque eres tú, es tu misma información genética. Entonces, ese tipo de preguntas es lo caso. Ese tipo de preguntas es la que se hacía en ese curso y yo volaba mal, mal, mal. Uy, hubo un lapsus del tiempo, un ratito paramos, pero nos habíamos quedado en... Nos estabas contando tu intervención como guionista en los cuentos. Tú también habías Ujú, hecho cómic, que yo no te conocía, pero sí había escuchado de este cómic, Chola Power. ujú, ujú. ¿Cómo así llegaste a hacer o escribiste este cómic? O sea, en realidad, claro, la trayectoria de la Chola Power como personaje empieza desde mucho antes con Martín Espinosa, que es el creador del personaje. Eh, y ya tenía algunos números cuando Hernán Migoya... Hernán Migoya es el mismo que también de Señorita Laura. Claro, Trabajó Richie. claro. Entonces él me propuso un poco publicar en Perú 21 una versión distinta, como cambiar un poco al personaje solamente para esa serie, que fueron 5 números. Y fue bacán trabajar con un puño. O sea, Hernán, que sabe un montón de cómics, es un editor alucinante, es tremendo. Y con Martín también, ¿no? Y o sea, de hecho, todo el equipo que trabajó en La Chola, Matsufugi, los hizo las portadas. Fue bien bacán, fue bien bacán. Pero, o sea, Chola Power no era tu personaje. Claro, Era un no. personaje de... De Martín Espinosa. Entonces, ¿cómo es para un guionista o para un escritor escribir o sea, todo el mundo de un personaje que tú no lo has inventado, que no lo has creado? ¿Cómo es ese proceso de trabajo? Bueno, para empezar hay que entender el personaje, cómo funciona, o sea, cuáles son los resortes que mueven su psicología, ¿no? Y lavarle un poco el mundo. Lo bueno es que Hernán nos dio licencia total para cambiar todo el tratamiento narrativo de La Chola. Y fue bien bacán porque al final el concepto que le dimos no es el típico concepto de luz contra oscuridad, bueno contra malo, ¿no? Porque me parece eso muy maniqueo, ¿no? Muy marcado y estoy cansado de esa vaina. Y lo que hice fue, para empezar a investigar. Lo primero que tienes que hacer en todo es investigar, en guión, en algo en general, en la vida. Em, y me di cuenta de que Bichama es hijo del Inti, pero Bichama también es el dios de la muerte. Entonces dije, ok, vamos a trabajar con una dinámica diferente del personaje. Los dioses antiguos, hacían el bien, pero cuando tú le dabas algo en sacrificio. O sea, no son como el dios que es bueno porque es dios. Esos dioses te pedían un sacrificio, que mates a un animal o que mates a un ser humano
o a cierta cantidad de seres humanos para que te den cosechas, un año de bienestar. Entonces, este personaje funciona así. Para que ese superhéroe haga el bien a la ciudad, tienes que darle un sacrificio humano, sí o Claro. sí. Para los que no saben, más o menos, Chola Power trata de... Tienes una sinopsis pequeña. Una especie de Lima alternativa donde, bueno, es una versión de Sendero Luminoso que se llama Senda de Luz. No podíamos usar el nombre. eh, Se lanza a elecciones en el país. Y hay una crítica velada por ahí. Entonces, este personaje que es Elisa descubre que tiene, justamente en este embrollo político, descubre que tiene, que es el dios, este dios de la muerte vive encerrado en ella, ¿no? Y se revela durante la historia. Y se enfrenta a Pachacamac, que es Uy, qué interesante. ¿Quiénes son las ilustraciones? Porque las ilustraciones también son bien pajas. Martín Espinosa, las hizo ¿Lo Martín tienes por ahí, Espinosa. Sí, amigo? claro, sí, A claro. ver. Tengo todos menos un número, me acabo de enterar. Creo que lo regalé, perdón. Ah, no, sí tengo todos. Qué bueno, qué bueno. Esa portada, bueno, las portadas son de Matsufuji. Gente. Chola Power. Aquí, ¿qué cámara les? ¿Aquí? Sí, aquí, o la de Santi. Ah, la de Alessio, la de Alessio. Chola Power. Ahí. Esta es la que yo veo siempre en los periódicos, esta portada. Claro, es el número La uno. de acá. La de acá. Es el número uno. Esa es la portada que más me gusta. Esa portada es increíble. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En Perú 21, ¿no? Sí, sí, ¿Sigue aún se encuentran todavía? por ahí. Me parece que aún se encuentran, sí. Ya tiene tiempo de haberse publicado, ¿no? Pero, pero sí. Y después tú de hacer Chola Power también hiciste un cuento o sacaste un libro. ¿Sí? Claro, o sea, en realidad, ¿Panóptica? Panóptica fue antes que Chola Power. Eh, ¿También lo tienes ahí, Panóptica? Panóptica sí. Pero en realidad, Sacando todos los libros de acá. Panóptica es esto, Uy. ¿no? Panóptica es esto. A Alessio le gustó Panóptica, dice. Sí, verdad. Esa es Panóptica, Laura. ¿Qué te pareció Panóptica, Alessio? Increíble, muy chévere. Desde el estilo de dibujo hasta la historia. Ya ves. ¿Cuántos volúmenes son de Panóptica? Sacamos cinco. Y luego quedamos en stand-by, pero aún seguimos chambeando en eso. O sea, que tenemos de hecho, algunos caminos para seguir con Panóptica, porque es una historia que nos gusta un montón. Y parte un poco de la experiencia de Hugo Espinosa, que es el dibujante, y mi experiencia propia, porque nos dimos cuenta de una cosa muy triste, ¿no? Ambos somos padres por nuestro lado. Ya. Y la conversación era porque, oye, ¿ya vacunaste a tu niña? Sí, ya le puse la tercera dosis de tal. Sí, la tal, le puse sí, porque le tocaba justamente tal cosa. Oye, ¿sabías que el amigo de tal amigo, o el hijo de tal amigo, perdón, tiene asma? Sí, pero le compraron su inhalador y lo nebulizan cada cierto tiempo. Y nos dimos cuenta que vivimos totalmente llenos de químicos. Psicoseados por lo que le Exacto. pase a tu hijo, la vacuna, Sí. tal. Eso y Dejaron de que... ser ustedes para ser padres. Y que además el hombre ya vive hasta el tope de químicos, ¿no? Y no puedes resistir solamente por nacer, tienen que vacunarte, si no te puedes morir. Entonces somos tan débiles ante la naturaleza ahora que pensamos en esa especie de ciencia ficción mezclada con un abuso de sustancias que en realidad son sustancias que te ayudan a vivir, que son las vacunas, las pastillas, los jarabes y tal. Y las drogas que te hacen más productivo, como el café, ¿no? Acá tengo una duda, o sea, tú te creaste todo este mundo, Mm. pero ¿cómo es la comunicación con el ilustrador o el dibujante? O Bueno. sea, en el caso de Chola Power o en este caso, ¿cómo es el Ujú. proceso antes de decir, ya tengo una historia y quiero que me lo dibujes? Tú previo a eso agarras, haces un mood board de todas las de referentes visuales que tienes para hacerlo, me imagino, y dices, algo así es lo que me alucino. Entonces Claro. vas y le planteas así, y él te da opciones, me imagino. Claro, o sea, primero parte del personaje, ¿no? En el caso de Martín, ya tenía el personaje en la Chola Power, y lo que hicimos un poco con Hernán también es darle una nueva cara y propusimos algunos nuevos conceptos para el personaje que Martín luego adaptó. Y entre esos conceptos entra todo, ¿no? De hecho, a mí me gustaba mucho el peinado de Alaska y Narama. Y dije, Martín, tiene que ser Quiero esto, o sea, hacerlo esto así. está bien chévere. En cierta época de Alaska. Y en el caso de Hugo, bueno, somos amigos de toda la vida, entonces con la comunicación con él es muy Fluía fácil. mejor. Sí, sí. ¿Alrededor de más o menos cuántos libros o cuántos cuentos o intervenciones de cómic has hecho en tu carrera? Ala, con La Chola son 5, con Panóptica son 5. Panóptica tuvo 2, 3 versiones más, creo, donde se publicó.
una en la Católica, un par más en una revista independiente. Pues sí, en resumen, sí, son esas, ¿no? Uy, tenemos visita, César. Hola. Hola, ¿qué tal? Cortamos. No, ahí encima. No, lo hacemos encima o cortamos. Cortamos. Nada, lo hacemos encima. Ya. Retomamos. Corre audio, corre video. Vamos, Laura. Santi. Alessio, vamos, fuimos. De todos los cuentos que tú has escrito o cómics, ¿cuál es el que te gusta más? Manja, de todos los que he escrito, o sea, cada uno tiene un valor especial porque cada uno tiene una historia detrás, Sí, me imagino. o sea, una historia detrás de la historia, pero quizás de los dos que más me gustan en realidad son estos dos. Oye, esta tapa Ese es bien está chévere. genial. No, y mira, Mira, Laura. esta me encanta, mira. Se llama Steampunk. Sí, y esa tapita es de madera y ese es el otro que me gusta un montón. Estos cuentos también te han ayudado, me imagino, a irte a varios festivales alrededor del mundo. Sí, Este lo estrenaste acá en Perú, me imagino que mayormente en Europa. sí, ese fue en Finlandia, en la Worldcon, que es la convención de ciencia ficción bueno, en ese año se daba en Helsinki, ¿no? Y O sea, tú vas de panelista, eres jurado. en el caso de la Worldcon sí, o sea, hice un par de paneles y además coincidió con un poco con el lanzamiento del libro, que son historias steampunk de varios autores del mundo, ¿no? ¿Y Ahí, de qué va esta historia? Así algún cachito sin decirnos todo. es una historia acerca es la noche de Año Nuevo, a fines del siglo XVIII, la noche en que se liberan a los esclavos. Entonces la oligarquía de Lima se está escapando porque saben que los esclavos libres lo primero que van a hacer es querer vengarse de ellos. Y ellos se están escapando en un barco hacia Europa, pero esos esclavos los interceptan y ahí se crea el conflicto para la historia, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora sí, somos dos hombres libres enfrentados, vamos a ver qué cosa pasa cuando estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Eso es toda la historia. Qué chévere, me parece genial. Y después de todo esto, o sea, has escrito varias cosas y algún cuento, imagino que lo has querido llevar a animación o algo más real digitalmente que se vea. Ujú. Bueno, ahí en cuanto a cuentos no tanto, porque el tratamiento literario es muy distinto, ¿no? El cuento funciona de otra manera. Pero claro, los guiones para animación son otra cosa, tienes que ser muy visual para hacer guiones de animación. ¿Dónde estudiaste tú para escribir? Amateur. Amateur. O Es, sea, desde claro, full práctica. claro, Y eso es te una ayudó historia. también para enseñar, porque también enseñas guión. Sí, empecé en Toulouse bueno, ya había hecho talleres antes un montón, y ya luego entré a Toulouse a enseñar justamente narrativa, y me encontré con el mundo de la animación, ¿no? Entonces que era gigante y me encantó. Me encantó por las personas, primero, y luego la disciplina vino después. ¿Qué pasa? Cuéntame. No, nada, que es chévere, pues, Toulouse. Por Dios. Es que Santi me habla. Claro. Como yo digo, ¿habrá pasado algo No, es importante? que como dijo que la gente, entonces, chévere, alucino. Está haciendo un cherry, o sea. Claro. Nadie nos está pagando. Ni yo, Santi. ni yo. Santi, nadie nos está pagando. Pero la gente, sobre todo, la gente. Ya. Lo siento. Santi. Ya. Y en Toulouse enseñaste guión y también eres coordinador de la carrera. Sí, o sea, primero empecé solamente como profe, y ya al tiempo, año y medio, 2 años, ya pasé coordinación. Y es otro mundo, ¿no? ¿Y Es cómo mucho tú más sientes complejo. ahora la movida de la animación acá? O sea, no desde siendo coordinador, sino desde que entraste al mundo, ¿cómo lo sientes ahora toda la movida? Pucha, gigante, está súper bien. Y más porque la animación, por lo menos en este país, yo siento que en todo el mundo, ¿ya? Pero más lo que tengo contacto directo es el Perú. Entonces, aparte de industria, o antes que industria, es comunidad. Y eso es muy diferente. O sea, cuando una industria se mueve solamente como industria, funciona bien y es bacán. Pero la animación es una comunidad. Igual porque todos se conocen, Exacto. o sea, en animación todos nos Exacto. conocemos, vamos a una red y sabemos quién está haciendo tal, quién está Claro, haciendo tal, claro. y eso es lo paja acá en Perú. Sí, tú puedes listar los proyectos que se hacen, no porque has hecho un estudio de mercados, no porque conoces a todo el mundo. Entonces, acá se está haciendo tal serie, tal película. Y sé quién trabaja en cada película. Dicen, ay, el Focus, ¿qué Focus? Y todos son patas míos, yo conozco a todo el mundo. Entonces, es Vox bien. Populi, claro.
Pero también, o sea, creo que es el gancho, porque muy aparte de hacer tu trabajo como profesor, también eres coordinador. Entonces me imagino que te llegan un montón de correos para decir, hay que hacer tal evento, hay que hacer tal evento en Toulouse, hay que hacer, apóyanos de tal, tal. O sea, más o menos, o sea, eso también te lleva a que estés enterado de la mayoría de eventos que se realizan acá en Lima o alrededor de Perú o sea, por la animación. Sí, es verdad. Sí, es verdad. O sea, te mantiene mucho en vigencia, ¿no? Estar en coordinación. Porque hay como una simbiosis entre productoras y la parte más académica, que si no, no puede estar uno sin el otro, ¿no? Porque al final las productoras requieren personal para que trabajen y Toulouse requiere de gente para que también estar en contacto, crear ese puente. Es Pero muy se bonito. nutren entre ambos. Exacto. Y es bien bacán, porque como la industria de animación tiene tan pocos puntos de formación de animadores, tú sientes que cada cosa que haces transformas la industria, ¿no? Y cada evento estás llegando a toda la industria de animación. Entonces es alucinante porque el impacto es muy grande de cada cosita que haces. Es bien chévere. Y, o sea, dentro de la animación también has hecho producciones cortos animados. Sí. Que ahí salió Lulú. Ahí ¿Lulú o salió Lulu? Lulu. Lulu, porque es como una palomita. Y ahí tienes el premio. Atrás. Ahí tengo el premio. Que Me da no, flojera. está atrás. Está bien. Tenemos. Este es el de. Este es el de mejor película. Y este de acá. Sí, y este no se puede parar. Ya, pero vamos a poner acá. Best Animation. No. Pero esto se realizó Te ayudo. dentro de un concurso de 48 Film Project. Sí. ¿Quién se enteró de toda esa movida? O sea, ¿quién dijo, oye, hay que meternos a este concurso en 48 horas que me parece puta, bien pesado hacer un corto? O sea, ya de por sí, hacer un corto en 4 meses o 5 meses es pesado. A veces 1 año o 2 años. Claro. Y hacerse un corto en 2 días es Fue horrible. total, ¿eh? Fue horrible. A mí quien me pasó la voz fue Andrea Zavala de bicicleta y me dijo, oye, estoy produciendo el 48, ¿por qué no se mandan? Bueno, ya, está bien. Pero ahí viene esa frase que me gusta mucho de Jean Cocteau, ¿no? Que es, no sabían que era imposible, por eso lo hicieron. Es una frase que me parece gigante. Claro, si tú no sabes los límites, tú te mandas nomás, ¿no? O sea, tú solamente dices, bueno, hay que hacerlo, porque no sabes que no se puede hacer, por eso es que lo haces, ¿no? Llegó la info a ti y luego ¿a quién le pasaste la voz? Luego, claro, la voz era lanzar la señal felina, pues, ¿no? A ver a quién se le prendían los ojos y quién acudía al llamado. Y claro, estaba un montón de gente, en realidad un montón de gente de Toulouse. Como estaba Javier Prado, Estaba Javier, Manuel Mesa, Manu Laura Mesa, Carranza, Laurita. producción. Está grabando Laurita, por eso. Y claro, Como 56 personas. 55 artistas en producción en 2 Sí. días. Fue fuertísimo, ¿no? ¿Y Fue ustedes cuando fuertísimo. entraron al concurso pensaban que lo iban a ganar? Ya, si fuera de broma. No, para nada. Porque me imagino que es un concurso que era más live action. Claro, es que Y no hay una sabíamos mucho. animación de por medio, era como que, uy, estos que tienen en la cabeza para mandarse a hacer animación, sí, Claro. o sea, es complicadísimo. Claro, o sea, en realidad no pensamos mucho en qué iba a decir el resto, sino que queríamos que funcionara, ¿no? Y ahí, obviamente, pucha, creo que la chamba de cada uno al final sumó para que se acabe, ¿no? Y fue alucinante. Aún no Ganaron, entiendo claro. cómo pasó. Pero ganaron y se fueron a Orlando. Ganamos, nos fuimos a Orlando con a Laurita y recibir con Manu. premio. Fue muy divertido. Y luego este año también dijiste, bueno, el año pasado también, este año también te metiste. Nos mandamos. No fueron los mismos resultados, pero igual, ¿no? La cosa es que salió un corto muy bonito. Salieron un par de cortos muy chéveres que al final son trabajos terminados, ¿no? Y eso está bien bacán también. Y ahorita se producieron 2 cortos más, participaron 2 cortos. Exacto, Starfire y El mejor lugar del mundo, ¿no? Contigo. Qué genial. Y con Laurita. ¿Te vas a seguir metiendo a los otros concursos el otro año o todavía como que, uy, A la mierda. cansado? Si me queda vida, sí. Porque esto es complicado, ¿no? Compartir un poco tu vida, o sea, pasar un fin de semana es bien bacán como profesional, pero sabes que es tiempo que le quitas a tu familia y tal, entonces es... Ya, pero tú terminaste Derecho. Perdón, que hago huecas. Ya, volvemos. 3, 2, 1, vamos.
vamos a hacer como si no hubiera pasado nada. Y es como que nos sentamos. Espérate, tú estabas sentado así, no. No, espérate. Yo estaba así, creo. Ya, Ahí está, ya, sí. No, ya, sí. Ya, espérate. Mm, Ya nos habíamos quedado en. ya. Ahora sí, 3, 2, 1, va. Tú terminaste de Derecho. Acabé Y derecho. luego dijiste. O sea, ¿qué dijiste para que digas no, Derecho no es lo mío? Mm, O sea, ¿qué pasó en ese momento? Dijiste, creo que mi mundo es escribir, guión, cómics. o sea, en realidad el punto de quiebre vino cuando ya estaba estudiando y me di cuenta de que no, pero igual tenía que acabarlo. Que es cuando mi papá fallece y entonces mi papá se llamaba César como yo. Y obviamente se apellida como yo. Entonces cuando él fallece, yo estaba todavía en la universidad y voy al velorio. Has visto que en la puerta ponen el nombre de la persona que ha fallecido. Entonces llego y veo mi nombre ahí. Y digo, man, ya. O sea, el próximo César Santibáñez que esté ahí, con su nombre en una placa voy a ser yo. Entonces, ¿por qué no estoy haciendo lo que me gusta? Es muy tonto, si te pones a pensar, es muy tonto. Y ahí dije, bueno, ya, no, vamos a ver por dónde me lleva. Y ahí entró el bicho, entró el bicho. Y luego, algunos años más que acabé la carrera, ejercí un rato, pero siempre con esa vaina atrás, atrás. Y renuncié un día de buenas a primeras de la oficina. Y De le dije Derecho, estabas ejerciendo abogado y dijiste, me voy, chao. en una consultora, y le dije que no podía, pues, ¿no? Pero así de simple. ¿Eh? Me paré y o sea, me vi a mí mismo caminando y renunciando. Rarazo. Pero eras bueno haciendo tu chamba. No, era terrible. ¿Y por qué te habían contratado? No lo sé, no lo sé. O sea, quizás lo hacía bien para otras personas, pero para mí era terrible porque no lo disfrutaba. Entonces, Pero para los otros sí era, o sea, sí funcionaba lo que hacías. probablemente. Espero. ¿Y qué te dijeron? ¿Lo tomaron a bien? Dijeron, oye, César, Sí, ¿cómo te vas sí. a ir? O sea, en mitad de chamba, ¿cómo te vas a ir? Claro, no por nada, ¿no? O sea, tienes que sentar, pues. Pero en realidad escribir me parece muy tranca. Entonces, porque hasta ahora me parece muy difícil. Eh, y nada, después, o sea, los primeros años fueron súper duros, porque no hay una cultura del guión en ese país, no hay muy pocos guionistas. Entonces, hacer entender que alguien tiene que escribir las historias, que es una chamba, Claro. no es un proceso porque tienes que pasar para que al final produzcan tu película, tu corto, tu cómic, lo que sea. O Es sea, como complicado. guión, me imagino que acá en Perú hay poquísima chamba, pero en cómic también la industria del cómic tampoco es que sea tan grande acá en Perú. Claro, como en cómic es muy duro. En animación hay más todavía. En animación está muy bien, la industria en general, ¿no? Pero en cómics está súper hard. Todavía no se puede vivir del guión de cómic en este país, ¿no? De la animación ya está, ya todavía, ya creo que ya Ya está está, todo o bien. sea, animación sí está tomando rumbo, incluso Sí, ahora hay, como por el Estado, que ahora hace grandes financiamientos, hay muchos artistas que postulan con sus historias para ver qué sale y producen sus cortos, pilotos de serie, hasta exacto, películas que ahora están en producción varias. exacto. Acá en Perú está Nuna, Vigilados, todavía sigue Mochica, tenemos Cabeza Negra, Cabeza y Negra, así, y en cortos hay infinidad hay un de cortos montón, que están buscando financiamiento para hacer. exacto. Y ahorita que estamos también con Aimbo, está también la película 3D que es de Aimbo, que es de Tunche, Ujú, y Kai, que es de Red Animation, que también claro, ya están en Work in Progress. claro. Y eso es bacán, ¿no? Oportunidades hay un montón en guión. Hay un montón, un montón. Y eso está muy bien, pues, ¿no? Sí, El pero país, creo que es el mejor momento del Perú para la animación. vamos a una pequeña dinámica ¿Ya? parecida al 48 Films, que Ok. es, te dan las pautas o te dan los textos, o los títulos, los géneros, y vamos a sacar de acá. Cada uno va a sacar un Danos. personaje, va a sacar un género o un prop, y vamos a crear una sinopsis pequeña. La sinopsis más monce, nos tomamos un shot de pisco cada uno. O bueno, los que tengamos que tomar. Ok, ok, Ya, ok, ok. vamos. Agarra uno. Solo uno. O no, agarra tres. Si te ¿Tres? toca un prop que no es. Ya, tengo dos, ¿no? Ya, yo tengo tres. Ya. Ya. Acá hay uno más, por si acaso. Ok. Y vamos a dejarlo esto acá. Espérate. Y ahora sí. Vamos a ver qué nos tocó. Y ahí me tocó personaje cacatúa. Una Ya. cacatúa. Sitio. Ah, tengo otro personaje. Yo tengo dos locaciones. Y personaje. Te doy mi personaje. También tengo un personaje. Ah, ya, entonces este personaje ya no.
Y esa locación ya no. Ya, pásame, yo tengo... Ya. Ya, ok. Tengo locación. Ya. Ya, personaje, yo tengo una cacatúa, tú. Yo tengo un repartidor de KFC. Ya. El prop tengo un monociclo, tengo un monociclo. Tú. Un plátano. Y locación tengo un cerro. Yo ¿no? tengo árboles. Ya, vamos a crear una pequeña sinopsis con esos tres elementos. Y el que pierde, un shotcito de agüita con limón. Ya, vamos a hacer acá. Podemos cortar ahí y luego seguir. Ya, eso está bien. Vamos a pensar. ¿Sí? Es que no tienes la presión. Es que no tiene presión por Que no tienes. Voltea. 48. 28 segundos. Segundos. Por el formato. Se me cae la idea. No funciona. No, Solo no. es un logline, no te Un logline. Live action. Live action. 2.5 de. Stop motion. En Blender. Cuéntame. Es un rey acá. 2 días más tarde. Ya la tengo. Vino la idea en mi cabeza y dije, Manuel, esta idea es tremenda. Tienes que decirla y tienes que ganar. Ya, tú dime. Ok, la mía. Yo tengo el personaje, el repartidor de KFC, el prop es el plátano y la locación son los árboles. Entonces lo que hice fue que el protagonista de la historia sea el prop y no el personaje. Estamos hablando de animación, es mucho más divertido. Entonces, sería más o menos algo como un plátano que está en el árbol, ve pasar todos los días a un repartidor de KFC y se pregunta cómo será la vida adulta hasta que se da cuenta de que madurar significa caer del árbol y separarte de tu familia. Ese es el logline. Bien, ¿ah? A ver. A mí me tocó. El personaje principal es una cacatúa. El prop monociclo y la locación un cerro. A ver. Una cacatúa que es criada por una familia de kiwis y que de pequeño no podía volar. Trabaja en el circo para demostrar a las otras personas y subirse a un monociclo, cruzar la cuerda floja. Y cuando está cruzando, se cae, pero antes de caerse, se da cuenta que sí podía volar. Ok, chévere. Un poco rara, ¿no? Chévere, está bien. Está bien. Pero en verdad, no, lo que pasa es que en verdad nunca supo que no podía volar porque nunca lo intentó. Porque como se crió con kiwis, ella pensó que ella también era así. Entonces tuvo que someterse a esa prueba para darse cuenta que sí podía hacerlo. Aquí pueden poner música inspiracional en esta parte ¿listo? para que ya, claro. Edición ligero. Claro, Oye, un zoom ligero. Tremendo, ¿no? Tremendo. Está bien, está chévere. Inspiracional. Ya, pero nos tienen que decir cuál es más chévere, ¿no? A ver, Ah. Alessio. La de César. Santi. Es esa, papá. Oye, pero ustedes son del equipo, ¿verdad? Pero. ¿Qué misa? Tú Lo no. siento. Bueno, tú eres la que. Bueno, en realidad ya somos 2 contra 1, pero. Ya. Igual. Laura. Laura. ¿Qué? Espérate, vamos a hacer como de nuevo. Laura, tienes que decirlo para mí, pues. O sea, vamos 2-1 al menos. Ya. Por favor. Laura, ¿cuál te gustó más? Espérate. No, cortamos y volvemos. Ya, de nuevo, ya. Laura, ¿cuál te gustó más? La de César, pero diré la de mano. Ah, la- Quedamos con la de mano. Ya. Ya, vamos a hacer unos shots de pisco. ¿Qué? Unos shots de pisco. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Oye, pero acá unos shots. Pero, o Es sea, de el shot, noche, pero es que, espérame, ¿qué? O sea, el shot implica tomarse seco el trago sin saborear. ¿no? ¿No? No. No sé. ¿Qué? No. Todo es improvisado en ese programa. Entonces, mira. Oh, el pisco no se toma en un shot, se toma con una copita y saboreándolo. Ya. ¿Qué estamos tomando? Pisco. Así un poquito nomás, ya, para que me quede por más tarde. Ya. Todo te va a servir.
Poquito nomás, porque. Nomás. No, a nadie le gusta tomar en... O sea, y este que es agua. Vodka. Es vodka. Ya, entonces, ahora sí hay que tomarlo. ¿Pero cómo se toma el pisco? A Ya, ver. es diferente, es al ¿Ah, revés sí? que... Sí, el proceso biológico es exactamente el mismo. Ya. Pero primero tienes que tomar un sorbo, absorbes por la nariz y botas por la boca y paseas el líquido. Es al revés que el vino. O sea, tomas, absorbes, lo paseas mientras lo vas botando y botas el alcohol y vas probando todo el sabor de la uva. Obviamente, estamos partiendo de la premisa de que tenemos un buen pisco en esta copa, ¿no? ¿Qué pisco es? Este es Arcaida Spitia, el mosto verde, que es un poco el más aromático, el que tiene menos alcohol. O sea, tiene igual alcohol, pero tiene menos presencia. ¿Qué me Entonces, estás contando? O es sea, hermoso este tengo pisco. acá. Mi paladar va a estar excitado. Bueno. Y a ver. Ah, qué rico. Primero olemos. Sí. Ya, por eso que me gusta mucho el pisco, ¿eh? No tomes, no es esto. Ya es. Claro. Ujú. Mm. Qué rico. Lo siento, lo siento. Como que se queda un poco en la nariz, ¿no? Sí, Acá sí, es se queda verdad. ahí. Está muy rico. Sí, claro. El pisco es... Yo que sabré de pisco, yo digo, está rico más. Eso es un buen pisco. Tomo esto en las peñas a cada rato, ¿no? Se toma mucho pisco en la peñita. He tomado pisco en el cementerio. En el cementerio. Sí. En el, en el aniversario del fallecimiento de Felipe Pinglo, hacen una romería todos los años. Entonces van al presbítero en la tumba de Pinglo y la gente empieza a tocar las canciones y toman su pisco y es bien Así, chévere. poquito nomás. Poquito por cada copa, Por porque cada después... copa. Ya, oye, César, hacemos un brindis. Gracias por recibirnos en tu casa lujosa con esos muebles de los años 40, 50 de la época colonial. No, está muy genial todo, te pasaste. Gracias, mano. Gracias, chicos. Gracias, te agradecemos Salud, salud, salud. por el equipo de producción y por abrirnos las puertas de tu casa. Dale. Chao. Chao, Adiós, gente. amiguitos. Chao. Oye, es muy fuerte, Está grabado. Ese está grabado. es muy fuerte. Voy a tomar agüita. Te las... Pero en el momento en el que fui y vi el departamento de Story, vi el departamento de arte y toda esta cosa, en verdad quedé, o sea, me enamoré en ese momento y dije como que no importa, o sea, así esté un mes y fallé, tengo que, ¿entiendes? Tengo que darle un chance.